mientras Madrid abraza el día de hoy a la mujer que está luchando para acabar con esa dictadura, en Barcelona, importantes presidentes de América Latina, en cabeza del jefe del gobierno, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, abrazan precisamente a quienes han querido perpetuar ese régimen dictatorial. Y este contraste duele, porque Venezuela tiene en este momento a Delcy Rodríguez, a la encargada de la dictadura, gobernando con la misma estructura criminal de Maduro, ahora encargada del régimen, sin sanciones y con la chequera petrolera funcionando. Ustedes la están viendo acá en mi mano derecha, la parte derecha de nuestra pantalla, administrando Venezuela, en este caso, con el tutelaje o por lo menos con el apoyo de Donald Trump. Sin sanciones, ella y sin avances claros hacia la transición democrática, esa es una realidad. Mientras Delcy Rodríguez firma acuerdos económicos, expande la exploración de Chevron y recibe millones de dólares. Al mismo tiempo, la encargada de la dictadura, quien en este momento está al mando de la tiranía, mantiene en sus cárceles los que ustedes ven acá en mi mano izquierda. Estamos hablando de 477 presos políticos. La deuda sigue con los derechos humanos y las libertades en Venezuela, y esa deuda es la que en este momento están exigiendo que se salde esos cerca de 600.000, 700.000 venezolanos que viven en Madrid. 200.000 de ellos en este momento siguen en la Plaza de la Villa. Ustedes lo ven ahí. Ahí sigue Diosdado Cabello también como ministro del Interior de la dictadura, mientras su cabeza todavía tiene una recompensa de 25 millones de dólares de Estados Unidos por su captura. Venezuela hoy es un régimen encargado tras, digamos, él está al frente también de la dictadura tras la caída de Nicolás Maduro, y es el que mantiene en este mismo instante vivo ese aparato represor, un aparato que respaldan esos mandatarios que se encuentran en este momento en Barcelona planteando y lanzando salvavidas a Delcy Rodríguez. Por eso es que 477 presos que son víctimas de torturas en centros carcelarios en este momento elevan también la voz de protesta frente a lo que está pasando y de alguna manera están representados por esos venezolanos que no solamente acompañan a María Corina, sino también elevan su voz de protesta ante la presencia de estos mandatarios en España. En Venezuela, y vamos con otro contraste, Delcy saca a este represor del Ministerio de Defensa, ustedes lo ven, es Vladimir Padrino, para luego reencaucharlo luego como ministro de Agricultura. Removió a Padrino del Ministerio de Defensa, aún con una recompensa que pesa sobre él de cerca de 15 millones de dólares, para luego cambiarlo de cargo por otro cargo diferente, de alguna manera premiando también ese pasado represor. El cambio lo hace por otro represor a quien dejó ahora en el Ministerio de Defensa, ustedes lo van a ver, es Gustavo González López, conocido como el sabueso, así le dicen, el cerebro, el helicoide de ese centro de torturas y centro de violaciones de derechos humanos. Hay un patrón que además es importante resaltar y que distingue al régimen de Venezuela, y es el del hostigamiento y la persecución a familias enteras, incluido el encarcelamiento de menores de edad. Vean ustedes en la parte izquierda a Samantha Sofía Hernández, ustedes están viendo el rostro de ella. Tiene tan solo 16 años y permanece presa por parte del régimen de Venezuela desde el pasado 19 de noviembre de 2025. Los venezolanos que están hoy en la Plaza de la Villa también están pidiendo la libertad de ella y de los otros 476 presos políticos. En total son 477. Samantha integra esa escabrosa cifra que publicaba la ONG Foro Penal Venezolano. Estamos hablando de que del 13 de abril del año 2026 en Venezuela hay 477 presos políticos que hoy exigen su libertad. Vamos a continuar con esta transmisión especial en este día que de alguna manera marca un antes y un después en lo que tiene que ver con la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, teniendo en cuenta precisamente que María Corina Machado visita otro país, cierra en España esa exitosa gira en Europa y lo hará en la Plaza de la Villa, y mañana también estará acompañada de todos los venezolanos en España. Ya volvemos con esta y otras más noticias.
La Casa Blanca reveló en primicia a NTN24 que la prioridad absoluta de Donald Trump es resucitar a Venezuela antes de convocar elecciones justas y libres en ese país. En respuesta a nuestro equipo periodístico, la administración de Donald Trump condicionó de manera estricta la ejecución de cualquier proceso electoral que hay primero una restauración sólida del aparato productivo y la estabilidad financiera del país. El enfoque de Washington despierta preocupación en el exilio venezolano, que advierte que mientras no sean liberados todos los presos políticos y no haya un calendario electoral, el régimen de Delcy Rodríguez solo utilizará estas medidas para fortalecerse. La información la tiene hasta ahora nuestra periodista en Washington, D.C., Natalia Cabrera. Natalia, muy buena tarde, adelante. En primicia, altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron a NTN24 que la prioridad del presidente Donald Trump es revivir, resucitar la economía de Venezuela antes de celebrar elecciones presidenciales. Esto como respuesta a nuestra pregunta de si no les preocupaba que medidas que adoptaron esta semana, como la flexibilización de las transacciones bancarias con bancos de Venezuela, pudiera ser aprovechado por el régimen de Delcy Rodríguez para fortalecer su maquinaria de represión. Esto fue lo que nos dijeron. Como dijo el presidente, va a haber elecciones en el momento correcto, pero su máxima prioridad es resucitar a Venezuela y reconstruir el país cuando el país haya recuperado un punto en el que pueda llevar a cabo elecciones libres y transparentes. Los venezolanos tendrán que elegir a sus líderes. Queremos una Venezuela estable, próspera, libre y amigable, pero esto no pasa de la noche a la mañana. Pero en Venezuela sigue la preocupación porque el régimen de Delcy Rodríguez sigue manteniendo a más de 480 presos políticos y no ha implementado en su totalidad la ley de amnistía. Nosotros hablamos con José Amalio Graterol de Vente Venezuela aquí en Estados Unidos y nos dijo que la Casa Blanca tiene que repensar su estrategia sobre Venezuela. Están oxigenando y resucitando a Delcy Rodríguez. Le están dando dinero a quienes usan el dinero para mantenerse en el poder, para quienes tienen como estrategia ganar tiempo y burlarse de la administración del presidente Donald Trump. Financiar sin legitimidad, lo repito, o invertir sin que haya legitimidad es simplemente financiar y fortalecer la opresión que hay en Venezuela y a esa organización narcoterrorista global que la ha determinado así el propio Estados Unidos. En primicia en NTN24, la Casa Blanca también nos dijo que el presidente Donald Trump cree que el dinero de una economía vibrante en Venezuela va a ir para los venezolanos. Sin embargo, Graterol piensa lo contrario. Como decimos en Venezuela, no se le ve el queso a la tostada. Los venezolanos no lo están viendo. Ni siquiera las 71 toneladas de medicamentos que llegaron a Venezuela, el pueblo lo está viendo. Mucho menos el dinero. Así como desaparecieron los medicamentos, así como la gente no tiene acceso a los insumos médicos y medicamentos enviados por los Estados Unidos, tampoco ese dinero va a favorecer al pueblo venezolano. Va a favorecer únicamente a esa organización narcoterrorista global, hoy encabezada por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Ese dinero no lo estamos viendo los venezolanos. Delcy Rodríguez es lo mismo que Nicolás Maduro, pero maquillada y con tacones. Es la información que tenemos desde la Casa Blanca. Natalia Cabrera, NTN24. Gracias, Natalia. Esa noticia es importante entenderla en el siguiente contexto. El Fondo Monetario Internacional reanudó formalmente sus relaciones con Venezuela tras 7 años de ruptura en una decisión que reconoce a la encargada de la tiranía, Delcy Rodríguez, y abre la puerta a la reinserción de Venezuela en el sistema financiero internacional, así como a eventuales negociaciones de financiamiento luego de la flexibilización de sanciones. La relación había sido suspendida en 2019 por la falta de consenso internacional sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son esas implicaciones? Tenemos la respuesta con Roberto Macedonio, periodista permanente de NTN24 en Washington. Adelante, Roberto. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde la sede del Fondo Monetario Internacional, justo cuando se confirma que Venezuela estará de nuevo sometida al arbitraje de este organismo internacional. Es lo que ha confirmado la directora del FMI a través de un comunicado emitido en las últimas horas. Es este. De conformidad con la opinión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional que representan una mayoría del poder total de la votación del FMI y en línea con la práctica de larga data,
La directora gerente Cristalina Georgieva anunció hoy que el FMI ha reanudado sus relaciones con el gobierno de Venezuela bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y ya hay reacciones aquí en Washington a esta noticia. Entre otros, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha reaccionado. Considera positivo que el Fondo Monetario Internacional recupere esas relaciones, en este caso con el régimen de Venezuela, y que ese país vuelva a estar bajo la jurisdicción y bajo el arbitraje del Fondo Monetario Internacional. También ha dedicado palabras a la jefe interina del régimen, a Delcy Rodríguez. Todo ello a través de este mensaje en redes. La administración Trump ha estado cumpliendo rápidamente la promesa del presidente de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela para beneficiar tanto a los estadounidenses como a los venezolanos. El reconocimiento de Estados Unidos de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha allanado el camino para que el FMI vuelva a comprometerse con Venezuela. Damos la bienvenida a esta decisión de los Estados miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela. El Departamento del Tesoro espera trabajar con el FMI en políticas que beneficien a todos los venezolanos y continuaremos asociándonos con Venezuela a medida que avance este camino. Pero atención a la preocupación que expresan también expertos consultados por NTN 24, como el profesor universitario de Economía Andrés Arenas, quien asegura que lo más importante ahora, más allá de que el régimen de Venezuela recupere relaciones con el Fondo Monetario Internacional, es garantizar que el dinero que empieza a fluir en ese país por la apertura económica impulsada por Estados Unidos y por la reactivación de la actividad petrolera no acabe en manos de Delcy Rodríguez. Que el dinero que fluye ahora en Caracas no sea utilizado por el régimen en propio beneficio. Que estos recursos fluyan hacia la infraestructura y hacia el pueblo venezolano y no se queden en la actual cúpula política de Venezuela, pues obviamente dependerá de los mecanismos de control que tenga Estados Unidos y que obviamente los tiene, es ponerlos realmente al servicio del pueblo venezolano y del beneficio a la final de los mismos Estados Unidos, que están necesitando ese respaldo de la infraestructura de Venezuela y del petróleo de Venezuela ante tantas crisis que ocurren a nivel mundial. Si se está resucitando a Delcy Rodríguez, yo creo que se está resucitando al chavismo, y ahí, perdóname que cite a el presidente Milei de Argentina, a esta gente no se le puede dar ni un milímetro. Y la noticia hasta ahora se encuentra aquí en este punto informativo, la sede del Fondo Monetario Internacional. Repetimos, Venezuela se incorpora de nuevo a este organismo, aun cuando el régimen sigue operando en ese país a través ahora de Delcy Rodríguez. Hay que recordar que fue el propio régimen en tiempos de Hugo Chávez quien quiso romper las relaciones con el FMI y otros mecanismos de control económico internacional. Son las instituciones, el Fondo Monetario es uno de los más grandes culpables, pero no debería ni hablar del Fondo Monetario Internacional, debería más bien, ¿cómo se llama?, suicidarse. No me refiero a los señores que lo manejan, no, que ojalá tengan larga vida. Debería convocar a una sesión y declarar su, ¿cómo se llama?, disolución. Disuélvase el Fondo Monetario Internacional. Disuélvase, desaparezca del mundo. ¿Y por qué quiso Hugo Chávez salirse del Fondo Monetario Internacional? Porque el FMI ejerce control y arbitraje sobre el estado de las cuentas de los países. Eso es precisamente lo que no quería Hugo Chávez. Salió del FMI después de que este organismo le hiciera estas exigencias, que fuera transparente en las cuentas, que hubiese misiones económicas en Venezuela o, por ejemplo, también que aportara datos clave sobre inflación. Chávez nunca quiso ser transparente con el Fondo Monetario Internacional ni con el mundo y por eso se salió. La información desde la sede del FMI para NTN 24. Roberto, muchas gracias. La encargada de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, también habló de la reanudación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Según ella, estas medidas permitirán hacer una evaluación completa del estado de la economía venezolana. Recordemos que esta mañana María Corina Machado aseguró que el reingreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional debe servir para que toda la opacidad chavista salga a la luz y le advirtió al régimen, a la dictadura de Delcy Rodríguez, que se prepare para rendir cuentas.
de saludar el anuncio realizado por el Fondo Monetario Internacional. Agradezco a su directora Cristalina Georgieva porque hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implican responsabilidades de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Y el anuncio del Fondo Monetario Internacional fue conocido horas después de que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmara la renuncia de Laura Guerra a la presidencia del Banco Central de Venezuela. Guerra, excuñada de Nicolás Maduro, estaba al frente de la entidad desde el año 2025, exactamente desde el 11 de abril. La encargada del régimen designó como nuevo presidente a Luis Pérez. El cambio se da 2 días después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública, incluyendo al organismo emisor. He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela. Seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno y asume el vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez,